iglesia y amigos que nos visitan en esta mañana. Vamos al Evangelio de Mateo. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 12, por favor. Mateo 12, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos. Señor, suplicamos a ti en esta mañana, ahora que vamos a abrir tu palabra con el fin de acercarnos a ella, de profundizar en ella, rogamos que tu gracia y tu Santo Espíritu quiera despertar nuestros corazones, nuestras conciencias, que tú obres según tu soberanía, según cada corazón, Señor. Te pido que podamos ser corazones fértiles, un terreno fértil donde tu palabra siempre produzca fruto en abundancia. No permitas, Señor, que el enemigo robe la verdad de tu palabra. Hoy te suplico y te rogamos que nos muestres la gloria de tu Hijo Jesucristo a través de cada pasaje de la Escritura y la esperanza que solo hay en Cristo para los hombres. Alimenta también a tu pueblo, a tu rebaño, Señor. Sácianos con tu palabra, Señor. Edifícanos, santifícanos y haz que tu palabra llegue a nuestro corazón. En Cristo Jesús quedamos en tus manos y bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Bien. Jesús y el día de reposo. Creo que podría ser una manera de resumir este texto que vamos a estar viendo en este momento. El Señor Jesucristo y el día de reposo. Vamos a iniciar el capítulo 12 del Evangelio de Mateo con esta primera sección del 1 al 8. Y recordemos, antes de entrar en el texto como tal, amigo y hermano, que el capítulo inmediatamente anterior, o sea el 11, concluye con una invitación urgente y tierna, una mezcla entre ambas, entre una invitación tierna pero muy urgente de que los pecadores vengan a Cristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y los haré descansar o hallarán reposo para nuestra alma. Así que el Señor sigue invitando a todos aquellos que se encuentran cargados por el peso de sus pecados, que aún los tienen sobre sus hombros, a que vengan a Cristo. El Señor sigue invitando a que vengan a Él todos aquellos que aún sienten confianza en sí mismos o creen tener méritos para con Dios y que lo único que hace es una carga más pesada. Todos aquellos que están en una ansiosa inquietud en sus almas, el Señor les dice que vengan a Cristo y hallarán descanso y verdadero reposo y paz en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio y el Señor lo sigue anunciando hoy a nosotros, recordándolo una
y otra vez. En verdad, y es muy cierto, que ningún ser humano hallará reposo sino hasta venir a Cristo. Nadie hallará reposo y descanso si no es hasta venir a Jesucristo, revestirse de su justicia, estar vestido de la justicia de Cristo y descansar en su obra perfecta, que fue hecha una sola vez y para siempre. Descansar en lo que Él ya ha logrado para nosotros. Así que cristianos, también recuerden algo, amados hermanos, no obedecemos a Dios por miedo o por temor o para ganar su favor. Obedecemos al Señor por gratitud, amor y obediencia para con el que pagó nuestra deuda, ¿sí? Entonces, les animo y estoy introduciendo, porque es importante introducirlo a un texto como este, que obedezcamos al Señor con placer y con alegría, no con carga en nuestro corazón, no como si la ley de Dios fuese algo difícil, un yugo difícil de llevar, no como con fatiga, con aburrimiento en nuestro corazón. Yo espero que no sea este su caso, ni el mío, porque sería muy lamentable si al cruzar la eternidad y morir, te enfrentes al Señor, a su tribunal, confiando en ti mismo o llevando una vida de apariencia solamente. Lo mejor es ir a la cruz, al sacrificio, al Gólgota, al sufrimiento del Señor, lo que Él logró, porque es solo allí donde Él puede llevar tu carga, tu culpa y ser quitada. Y abraza solamente a Cristo Jesús, porque en Él hallamos vida eterna. Vamos a profundizar con la ayuda de nuestro Dios en este texto. Y pidamos al Señor que podamos tener motivaciones correctas para estar acá esta mañana y tener la disposición que se requiere, que Dios demanda para oír su palabra. Lo que encontramos acá, iglesia y amigos, es como el Señor Jesucristo y sus discípulos fueron una vez más falsamente acusados de parte de las autoridades religiosas de aquel momento, específicamente los escribas y los fariseos. Vamos a centrarnos lo mayor posible en el pasaje mismo, pero me gustaría quizás más adelante hacer una pausa en el estudio que estamos llevando de Mateo, para que por unos domingos podamos estudiar juntos de una manera más específica lo relacionado con el día del Señor. Sin embargo, por lo pronto, este pasaje nos sirve mucho para ir acercarnos a esta verdad y a este mandamiento. Lo primero que tenemos, no pierda de vista su Biblia, en el versículo 1, es Jesús y sus discípulos estando allí caminando, dice el texto, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. En un día de reposo tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? No sabemos con precisión porque el autor no nos lo dice, pero es muy probable que no haya sido muy distante de todo el curso de acontecimientos que hemos visto en Mateo. Lo que sí es claro, y también por el contexto del capítulo anterior, es que sobre los hombros de muchos en el pueblo de Israel había una carga demasiado pesada, insoportable, no de la ley de Dios, sino más que todo de muchos mandamientos y tradiciones de los hombres que los fariseos y los escribas habían impuesto sobre el pueblo. Una carga insoportable. Los pasajes paralelos de este texto, ya ahorita todos juntos leímos uno, el Marcos, el otro pasaje es Lucas 6, del 1 al 5.
Estos tres pasajes en su conjunto nos presentan lo que pasó en ese suceso, en ese acontecimiento. Y allí Marcos y en Lucas ambos, Marcos y Lucas nos dice que esto ocurrió luego de aquel momento cuando los fariseos hacen una pregunta a Jesús sobre el ayuno. Recuerden que eso también ya lo vimos en su momento en nuestro estudio. Pero el punto acá que nos interesa, independientemente de en qué momento ocurrió, qué pasó antes o qué pasó después, es que ciertamente ocurrió y vamos a centrarnos en los detalles que sí nos dice el autor. Jesús y sus discípulos van caminando, es probable que allí sean los 12 discípulos y van caminando por los campos abiertos en el pueblo de Israel y específicamente están pasando por los sembrados o por la mies. Vayan imaginando la escena, caminando en un lugar lleno de trigo, de cebada o de algún otro fruto, de alguna otra cereal. Es probable que era un tiempo de siega, de cosecha, o que estaba por venir la siembra en aquel momento. Y nos dice el autor, Mateo, que sus discípulos al ir caminando tuvieron ¿qué cosa? Hambre, ¿cierto? Experimentaron el hambre, puesto que después de todos estos hombres eran seres humanos, no eran seres angelicales ni incorpóreos, eran hombres como nosotros y tuvieron hambre, así como el Señor Jesús también tuvo hambre. Así que los discípulos comienzan a arrancar las espigas de los tallos de estos sembrados. Acá cuando dice arrancar quiere decir que ellos tiraban, o sea, se acercaban y jalaban el fruto, ¿sí? Como cuando uno está en un campo y sube a un árbol y tira de algún fruto. Eso hacían los discípulos para saciar su hambre, para calmar el hambre. Incluso, si ustedes ven el texto de Lucas 6, él da un poquito más detalle y dice que los discípulos se restregaban con sus manos el producto y lo comían. Ahora, y acá ya entra en detalle algo muy importante de todo el texto, de allí se desprende todo el texto. Mateo nos dice un detalle no menor, y es que esto ocurrió en un día de reposo del pueblo judío, es decir, un sábado, un séptimo día de la semana. Y eso sería el detonante para que aquellos hombres quisquillosos que tenían los ojos bien agudos para ver en qué podían acusar a Cristo y a sus discípulos, tuvieran una ocasión de acusarle. Ahora, en cuanto al hecho de recoger las espigas y comerlas en los campos sembrados, eran campos que no eran de ellos, tenían sus dueños, tenían sus propietarios, y ellos se acercaron, arrancaron las espigas y comieron. Pues bien, iglesia, no era nada contrario a la ley dada por Dios lo que los discípulos estaban haciendo. De hecho, era una práctica común en medio del pueblo de Israel en casos de necesidad que las personas hicieran esto. Estaba permitido y de hecho era mandado por Dios en la ley. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 23. Versículo 24 y 25. Y preste mucha atención a lo que nos dice ese versículo, esos textos. Deuteronomio 23, versículo 24 y 25. Noten lo que dice. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esto era parte de las leyes humanitarias en el pueblo de Israel. O sea que
Noten algo, o sea, los discípulos del Señor Jesucristo no estaban haciendo algo indebido, no estaban tampoco ni siquiera robando las espigas. La ley decía que para saciar el hambre alguien podía acercarse a un terreno, así no fuera suyo, y arrancar las espigas y comerlas hasta saciarse, siempre y cuando no empezara a arrancar para almacenarlas e irse. No podían tomar grandes cantidades para almacenarla, pero era una ley diseñada para ayudar al prójimo en casos de necesidad. Así que lo que hacían los discípulos y el Señor era normal, era permitido, pero causó malestar en los fariseos, por cuanto esto ocurrió en un día de reposo. ¿Cuál era el razonamiento del fariseo y del escriba? ¿Cuál fue la acusación que vamos a ir viendo? Así que tus discípulos arrancan espigas en un día de reposo y Jesús no los reprende, no los censura. Los discípulos estaban en escasez, hermanos. Les dio hambre y no tenían nada que comer. Incluso, ¿saben? Recuerden un episodio muy parecido. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Como un caso parecido, como ella iba recogiendo las espigas que iban dejando en los campos de Booz. Pero aquellos sepulcros blanqueados, o sea, los fariseos, que se jactaban y se presumían y hacían alarde de su conocimiento de la ley, que presumían una piedad que no tenían y que les encantaba poner cargas y cargas al pueblo y sobre todo, lo resalto, añadiduras a la ley, no vieron lo que hacían sus discípulos como algo de conformidad a la misma escritura o como algo natural. Y inmediatamente ¿qué hicieron? Emitieron un juicio, una sentencia, los juzgaron y se lo hicieron saber a Jesús. Se acercan a él y le dicen, mira lo que hacen tus discípulos. Y lo reprochan a él, a Cristo, porque tolera prácticamente que sus discípulos quebranten el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Están diciéndole a Cristo que Él por qué está tolerando que sus discípulos hagan esto, por qué Él no los reprende. Pero miren la hipocresía de los fariseos. En unas ocasiones, ellos se acercaban a los discípulos para hablar mal de su maestro. Por ejemplo, en el capítulo 9, algo que vimos en su momento, ellos se acercaron a los discípulos y le dijeron, ¿por qué tu maestro come y bebe con pecadores y con recaudadores de impuestos? Ahora hacen lo contrario, ahora van a Cristo para hablar y cuestionar el proceder de sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos hacen esto para sembrar tropiezo y división en medio de Cristo y sus discípulos? Su hipocresía era tan grande, y recuerde que la hipocresía y el fariseísmo sigue hoy, no es algo del pasado. Es evidente porque siempre estaban atentos para ver la paja en el ojo de su prójimo, pero no tenían la misma disposición para ver la viga que había en el suyo propio. Y pretendiendo ser maestros, erraban al interpretar la ley de Dios. Así que acá ni siquiera era una pregunta sincera, era una acusación. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Están haciendo algo que es ilícito, que no es permitido. La pregunta sería, ¿no es permitido por quién? ¿No es permitido por la ley o no era permitido por ellos y su visión que tenían acerca de la ley? Quebrantando el día de reposo y no haces nada, le dicen al Señor.
Y esta es una de las tantas formas en que ellos, los fariseos, tergiversaban la ley de Dios, añadiendo a la ley del Señor tradiciones y mandamientos de hombres. Porque hermanos, les digo algo, hermano y amigo, literalmente no podemos encontrar un solo versículo en el Antiguo Testamento donde se prohíba comer en el día de reposo o donde se prohíba arrancar espigas para saciar el hambre. No existía un solo texto de la ley que dijera eso. Pero ¿cuál era el punto? ¿Saben cuál era el entendimiento de los fariseos? Que ellos estaban quebrantando el día de reposo porque en su perspectiva estaban trabajando. O sea, al arrancar las espigas lo consideraban que estaban cosechando. Al comerlas consideraban que estaban trillando. Pero evidentemente no era el caso. Los discípulos no estaban ni labrando, ni cosechando, ni almacenando en cestas para seguir llevarse por el camino. Estaban saciando el hambre. Ese era el entendimiento de los fariseos, similar a lo que nos dice Pablo en Tito. Vayamos allá un momentico. Después de 2 de Timoteo está Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Tito 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus conciencias estaban corrompidas. O sea, veían maldad en donde no había maldad. De alguna manera estaba sucediendo lo que una vez también Dios habló por medio del profeta Isaías. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese texto es Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Todas estas objeciones de fariseos estaban basadas en sus propias tradiciones. Comenta Hendrickson lo siguiente, abro comillas: las intenciones de los fariseos no eran honorables y en su corazón había homicidio. ¿Por qué había homicidio en ellos? Porque lo que había detrás de todo esto era tener una razón para acusar al Señor Jesucristo y sentenciarlo. Tenían los fariseos un escrupuloso y detallado sistema de cosas que eran lícitas y no lícitas hacer en el día de reposo. Era una falsa enseñanza que propagaban los escribas y fariseos. Así que lo que tenemos a continuación sencillamente es lo siguiente: el Señor Jesucristo presenta una defensa de sus discípulos ante esta falsa acusación. Comenta el hermano Hendrickson, para resumir lo que vamos a ir viendo poco a poco en los versículos. Hay casos donde la necesidad no tiene ley. Hay casos donde toda regla tiene una excepción. Siempre es necesario mostrar misericordia y compasión. Y Cristo Jesús es soberano y Señor del día de reposo.
Así que luego de la acusación, versículo 3 y 4, el Señor Jesús mira a los fariseos que los reprochan y les dice lo siguiente: ¿no habéis leído? ¿Qué está haciendo el Señor acá? Citándoles o remitiéndoles a las Escrituras, como lo había hecho cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, y se le dijo a Satanás: escrito está. Pues acá está haciendo lo mismo con aquellos que servían a los intereses de Satanás, fariseos y escribas. ¿Nunca leyeron? ¿No habéis leído? Imagínense lo que eso debió sonar para un fariseo, que alguien le diga que usted nunca ha leído esto. Nada de raro que tendría que pensar en quién es este carpintero Galileo para citarnos las Escrituras. Nada de raro tendría para un corazón altivo y orgulloso. Y si lo habían leído o no, el punto es que estos hombres, y seguramente lo habían leído, habían acomodado la Escritura a su propia ¿qué? Conveniencia, como suelen hacerlo los falsos profetas y los falsos maestros actualmente. Ahora el Señor Jesús les dice: ¿no habéis leído? Y entonces recuerda algo que seguramente era conocido en todo Israel. Un episodio que está, no lo vamos a ir allá, lo voy a resumir, pero siquiera anote la cita. Primera de Samuel 21, versículo 1 al 6. Ese es el texto al cual el Señor está haciendo referencia acá. Primera de Samuel 21, versículo 1 al 6. ¿Cuál episodio es del Antiguo Testamento? Se trata de aquel momento en la vida de David, cuando él está huyendo ¿de quién? ¿Recuerdan? Del rey Saúl, porque le quería matar, le quería asesinar, y David llega a un lugar llamado Nob, donde estaban los sacerdotes y donde estaba el tabernáculo, la casa de Dios. Y él llega con su séquito, con sus compañeros. Y también, si ustedes ven el pasaje, David estaba en un caso de ¿qué? De necesidad. Tenían hambre. Es más, él le dice al sacerdote, a Ahimelech, en los días del sumo sacerdote Abiatar, él les dice al sacerdote lo siguiente: ¿qué tienes a la mano? ¿Dame 5 panes o dame lo que tengas?, le dice David al sacerdote. Pero, y acá es donde se muestra interesante lo que pasó, muy interesante, hermanos, y aplicativo, impresionante. El sacerdote manifiesta que en ese preciso momento no tenía pan común, no había pan común, los únicos panes que habían eran los panes sagrados de la proposición, los panes consagrados que debían estar siempre en la presencia de Jehová. Y aparte, agréguele lo siguiente: por lo que dice el Señor en nuestro texto y lo que dice Levítico 24:9, no era permitido a nadie comer estos panes, sino solamente a Aarón y a sus hijos, o sea, a los sacerdotes. En el contexto de lo de los panes de la proposición, eran 12 panes, hermanos. Si ustedes miran Levítico 24, luego lo pueden detallar. Ahí se nos habla de que eran 12 panes, 6 y 6 en 2 hileras, representando a las 12 tribus de Israel, y simbolizaban ¿qué cosa? La comunión de Dios con su pueblo. ¿Y qué pasaba? Cada día de reposo, estos panes eran cambiados por unos nuevos, y los panes añejos eran consumidos por Aarón y sus hijos. Incluso algunos han comentado, y es probable que pudo haber pasado así, que incluso este episodio de David y sus hombres haya ocurrido también en un día de reposo. Así que notamos la conexión clara que hay. El Señor Jesús es evidente que quiere mostrar las relaciones que hay entre los dos sucesos.
y lo que estaba pasando con sus discípulos en ese momento. Ambos eran casos de ¿qué? De necesidad. Ambos tenían hambre. Y en ambos casos era lícito o fue permitido lo que pasó en el caso de lo de David. Y en el caso de los discípulos no hacían tampoco nada ilícito. Es como si el Señor Jesús les estuviera diciendo a los fariseos, si ustedes nos juzgan por esto, entonces juzguen también a David por lo que hizo. A su padre David, del cual ustedes hacen tanto alarde. Si aceptan lo de él, tendrán que aceptar esto también. ¿Cuál es el punto, hermanos, para avanzar, amigos? Se pasó por alto una ley ceremonial que existía. Dios ordenó que esos panes solo los podían consumir los levitas. Y se pasó por alto una ley ceremonial por un caso de necesidad. David por necesidad tuvo derecho y se pasaron por alto esta ley, hermanos, porque la necesidad lo pedía. Ahora bien, la pregunta es, ¿no tendría el Señor Jesús, que es el antitipo de David, aquel a que David figuraba, el ungido de Jehová, el Señor Jesucristo, simplemente no poner a consideración una regla meramente humana, inventada por los fariseos y los escribas? ¿Sí notan la conexión? Si una ley dada por Dios fue pasada por alto excepcionalmente por un caso de necesidad, ¿por qué el Señor Jesucristo iba a prestar atención a mandamientos de hombres que ni siquiera eran ley de Dios? El Señor Jesucristo no censuraría a sus discípulos para saciar su hambre, para satisfacer el capricho de hombres que habían malinterpretado y dado una mala aplicación de la ley de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración muy pertinente, hermano y amigo. Lo que pasó con David, atención, no da pie para tomar las cosas de Dios con liviandad o a la ligera, de ninguna manera. Acuérdense, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó en la adoración y perecieron. Usa murió fulminado por tocar el arpa del pacto con sus manos. Así que no pretendamos usar algo como esto para tomar las cosas de Dios con ligereza. Lo de David fue providencial, excepcional. Fue un acto de misericordia para con el futuro rey de Israel. Y notan que David nunca fue juzgado por eso. Si ustedes ven el libro de Samuel, nunca David fue juzgado, ni esos hombres, por comer esos panes. Nunca. Claro, después, si ustedes recuerdan la historia, lo que sí se ve claridad es la maldad de Saúl. Exterminó a todos los sacerdotes de Jehová, los masacró a todos. Así que ese es el primer ejemplo que el Señor Jesús trae para defender a sus discípulos. Pero el segundo ejemplo, volvamos a Mateo, nuestro texto, está en el versículo 5. Luego les dice, Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Vuelve a decirles, ¿no habéis leído? Hermano, detalle ese versículo. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, entre comillas, profanaran el día del reposo y que fueran sin culpa? O están sin culpa. El Señor dice, ellos hicieron esto y fueron inocentes. ¿Saben a qué se estaba refiriendo, hermanos? A que los levitas debían trabajar arduamente el día de reposo. O sea, el día que normalmente era para reposar de las labores, los levitas, a causa de su
oficio eran los que más arduamente debían laborar o trabajar. Las demandas de la adoración en el templo requerían que estos hombres estuvieran trabajando arduamente para facilitar al pueblo el culto al Señor. Entonces, ¿se les podía acusar a los levitas de hacer algo ilícito el día de reposo por desempeñar su oficio? Es como si hoy alguien pudiera censurar a un ministro por predicar y administrar las ordenanzas en el día de reposo. No tiene sentido. Así que los discípulos no comían espigas ese día, fruto de la ociosidad. Así que miren, era un caso de necesidad porque tenían hambre. Pero muy seguramente Jesús y los 12 estaban en medio de ¿qué? Anunciando el Evangelio, en obras de misericordia. Así que el Señor los defiende de estas falsas acusaciones. Pero los fariseos ponían la ley, sus tradiciones, sus mandamientos, sus escrúpulos, por encima de la ley de Dios. Al mismo nivel o por encima de la ley de Dios. Y su mente estaba nublada, cegada completamente, siguiendo sus propios caminos, sus propias leyes y sus propios mandamientos. Así que en los últimos versículos de nuestro texto, el Señor hace unas afirmaciones hermosas y sorprendentes. Luego de defender, de traer estos dos ejemplos, usando la palabra de Dios para defender a sus discípulos, el Señor hace la siguiente afirmación, versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estos versículos, el 5, el 6 y el 7, tienen la particularidad que no están registrados en Marcos ni en Lucas, solamente están acá en Mateo. Pero el Señor dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué el Señor menciona el templo? Miren los versículos anteriores. David entró ¿en dónde? En la casa de Dios. Los levitas estaban en el templo. ¿Y qué simbolizaba o representaba el tabernáculo o el templo? En el antiguo pacto. La presencia especial de Dios para con su pueblo. Así que era mucho más allá que solamente el lugar de la adoración. Simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Pero saben, iglesia y amigos, aún el templo, aún el tabernáculo era solamente una sombra, una sombrita que apuntaba a una realidad que el Señor está diciendo acá. Él es el templo. Hermano, amigo, ¿cómo nosotros esperamos hoy más sombras teniendo ya la realidad? ¿Cómo nosotros vamos a esperar acá que se sigan construyendo templos o esperar un templo en Jerusalén cuando el Señor ha venido y Él mismo ha dicho, he aquí uno mayor que el templo está aquí? ¿Cómo, hermanos, podemos esperar esto? En Él habita toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Y no fue la única vez que Cristo se refirió a sí mismo como el templo. En otra ocasión recuerden que Él dijo, este templo será destruido y a los 3 días se levantará, refiriéndose a sí mismo, a su propio cuerpo. Así que en verdad Él es más que el templo, más que los profetas. Es muy parecido a cuando Él dijo también, he aquí uno mayor que Jonás, he aquí uno mayor que Salomón, está en este lugar. Noten lo que Él les está diciendo. Miren quién es el que les está hablando, le dice Cristo a los fariseos. Como quien tiene autoridad, dice la Biblia. Así que entonces, en el versículo 7, el Señor Jesús vuelve a hacer una referencia a lo que seguramente era uno de los versículos más cercanos en su mente, en su corazón. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos.
En Mateo 9:13 ya el Señor lo había citado. Es más, en ese momento, eso fue cuando él estaba comiendo con con los publicanos y lo acusaron. Y él les dijo, ¿saben? Vayan y lean y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ahora les está diciendo, tan solo si ustedes supieran lo que significa. O sea, como diciéndoles, no han entendido lo que significa y lo que Dios demanda. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no llegarían a conclusiones tan erradas y no juzgarían al inocente, a los discípulos. Misericordia, compasión. Pero aquellos hombres expertos, entre comillas, en la ley, o más bien expertos en manipular y en tergiversar la ley, solo se fijaban en la observancia externa de la religión, ignorando la compasión, la misericordia, ni siquiera pensaron que era una situación de misericordia, de necesidad. Ese era el tipo de hombres que preferían dejar morir a alguien en un día de reposo porque nadie lo podía ayudar. Ese era el tipo de hombres que estuvieron listos para apedrear a una mujer adúltera. Añadiendo mandamientos a la ley de Dios. Multiplicando con detalle la ley, sus leyes humanas y minimizando la verdadera naturaleza y propósito de la ley de Dios. Así que el Señor les muestra su maldad. Ese era su gran pecado, su falta de bondad, su falta de misericordia. No despertó en ellos compasión, ayuda, ver esa situación en la que estaban los discípulos y emiten la sentencia. Dice un autor, si ellos hubieran entendido lo que significa Oseas 6:6, hubiesen entendido que Dios demanda misericordia todos los días, incluyendo el día de reposo. Que se debe mostrar compasión y misericordia. Y llegamos al último versículo de nuestro texto. El pasaje concluye con una declaración hermosa de Jesús acerca de sí mismo. Miren que muy parecida a la del versículo 6. He aquí uno mayor que el templo está en este lugar. Ahora está diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta declaración está en todos los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y cuando el Señor dice esto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, lo que está haciendo es, mis discípulos son inocentes, no son culpables. Señor es la palabra kurios. ¿Saben qué está diciendo el Señor acá? Que Él es la suprema autoridad de todas las cosas y del día de reposo. Él está diciendo que Él es el soberano del día de reposo. Está diciendo que Él es el dueño absoluto del día de reposo. Los fariseos no tenían nada que enseñarle al Señor Jesús de la ley, cuando Él mismo la había dado junto con su Padre en el Sinaí. Cuando Él sabía exactamente llevar la ley al corazón, a la esencia. Mi hermano y amigo, le digo algo. Si los discípulos hubiesen hecho algo ilícito ese día, en el día de reposo, ¿saben quién hubiera sido el primero en reprenderlos? El Señor Jesucristo. Hubiera sido el primero en hacerlo. Él más que nadie conoce el corazón y el propósito de la ley. El Hijo del Hombre, Señor del día de reposo, es una afirmación de su gloria, de su deidad y de su autoridad.
Él es Señor de todo y eso incluye el día de reposo. Él es Señor del día de reposo, incluye que Él es quien lo regula. Él es el quien nos da todo lo concerniente a la naturaleza y a la debida observancia de este día. Él es Señor del día de reposo. Pero lo que para el creyente es una afirmación hermosa y preciosa y digna de glorificar a Dios, para el fariseo, ¿sabe qué era? Una blasfemia. Lo que nosotros nos debe llevar a adorarle, para el fariseo, lo llevaba a taparse los oídos y a decir blasfemia, blasfemia, y en vez de rasgar su corazón en arrepentimiento, rasgaban sus vestiduras externas solamente. En vez de postrarse a adorarlo, la aborrecieron con el corazón al oírle decir eso y sus muchas palabras de vida. Pero el Señor es amo y Señor aún del día de reposo. Y comenta un hermano, Hendrickson nuevamente, parafraseando. El mismo Señor Jesucristo, recuerden lo que dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. O sea que el Señor Jesucristo nunca quebrantó ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vemos al Señor Jesús en los evangelios, congregándose en las sinagogas, adorando y participando incluso de la adoración, leyendo. Semana tras semana. Vemos al Señor Jesucristo sanando, predicando aquel día. Él es el sumo sacerdote que obtiene ese reposo eterno para su pueblo. Y es algo llamativo. Bajo el Antiguo Testamento, la semana comenzaba con 6 días de trabajo y terminaba con un día de reposo. Pero luego de que el Señor murió en la cruz y habiendo obtenido reposo y salvación para su pueblo, ahora la semana comienza no con trabajo, sino con ¿qué? Con reposo. ¿Notan el cambio? Ahora la semana comienza con reposo para luego trabajar. Así que si usted tiene en su mente todavía que la semana comienza trabajando el lunes, quítese esa idea de su mente. A la luz de las Escrituras, hoy comienza la semana y comenzamos descansando. Un día de libertad, no de libertinaje, un día de gozo y de regocijo, un día de servicio y de amor para con Dios y para con nuestro prójimo y nuestros hermanos, y ante todo un día de adoración al Señor. Concluyamos con unas reflexiones finales. Y quiero hacer una aclaración nuevamente. Vayamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quiero decir al leer este versículo? El Señor Jesucristo, en nuestro texto que meditamos esta mañana, de ninguna manera, presta atención, de ninguna manera está aboliendo la ley, de ninguna manera está aboliendo el cuarto mandamiento, ni su debida observancia. Yo espero que no uses lo que hoy aprendimos de ese error de los fariseos para manipular la enseñanza y malinterpretarla. Y ahora decir que podemos andar en libertinaje.
El Señor Jesús no está diciendo en este texto que no haya cosas ilícitas en ese día. Él no está diciendo eso. Él acá está haciendo una defensa de sus discípulos de que lo que estaban haciendo en ese momento no era ilícito. Pero no está generalizando diciendo que cualquier cosa es lícita. Eso nos enseña algo. Hay un peligro siempre latente. Podemos añadirle a la ley o podemos quitarle a la ley. Y ambas son un grave afrenta delante del Señor. Creyente, hermano en Cristo, regocíjate en que el Señor es uno mayor que el templo. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha rasgado el velo y ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo. Y es más, mucho más. Él es uno mayor que el templo, pero sabe incluso, hermano en Cristo, aún tú mismo vienes a ser templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. Tengamos cuidado de caer en una falsa religiosidad. Tengamos cuidado de caer en ver el cristianismo como una observancia de cosas externas solamente, pero sin el corazón. De nada sirve si nuestro corazón y nuestros afectos no están presentes al adorar al Señor. Tengamos cuidado de un cristianismo nominal, frío, muerto, sin vida, sin frutos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestro corazón? Recuerdo que en alguna ocasión, leí de un ejemplo, de un caso real en la iglesia del Tabernáculo en Londres, donde pastoreaba el pastor Spurgeon. Y había una mujer de avanzada edad y sumamente enferma en sus piernas y muchas cosas. Pero la mujer iba a la congregación con un gozo evidente. Y cuando le preguntaban cómo a pesar de su condición física, era tan notorio este gozo en ella, ella decía, mi corazón va primero a adorar al Señor y luego simplemente le siguen mis manos y mis pies. ¿Dónde está nuestro corazón? Así que regocijémonos hoy de que Cristo Jesús sigue siendo Señor del día de reposo. Y tu mayor necesidad, amigo, y nuestra mayor necesidad todos, es venir y reposar en Cristo. Que Él sea nuestro verdadero reposo. Así que regocijémonos en el Señor, en su misericordia, en su gran misericordia, pero también sujetémonos a su autoridad. Él es misericordioso, amén, pero Él es Señor. Él es Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú estás allí para perdonar al más grande de los pecadores. Te ruego para que nos volvamos a ti, Señor, de nuestros malos caminos, de nuestros pensamientos, y que nos volvamos de corazón a ti, y tú nos perdonarás y tendrás compasión y tendrás misericordia. Pero también te ruego, Señor, que nos libres, Padre, de no hacer de la gracia, de algo tan hermoso como tu perdón, como tu misericordia, tomarlo como una ocasión para la carne y para vivir en libertinaje. Por favor, Señor, ayúdanos a no malinterpretar lo que tú has hecho para con nosotros.
descansamos en tu gracia eterna, en tu reposo. Pero aún así, Señor, tú nos has dado una ley y si te amamos, la queremos obedecer. Ayúdanos a venir a Cristo para entrar en ese descanso y en ese reposo. Te alabamos y te honramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, el Señor y nuestro Salvador. Amén.